Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Mira, Nicolás está otra vez aferrado al camión y no lo suelta. Al parecer, el futuro conductor está creciendo. Y no solo un conductor, un camionero. Tú, Méndez, ¿parecías conducir un camión cuando eras joven? Claro, ¿y qué más? Es aventura, romance. He viajado por todo el país. He visto tanta belleza, las palabras no pueden describirla. Si mi salud lo hubiera permitido, habría seguido. El niño, que hacía rodar con entusiasmo un camión de juguete por el suelo, no parecía escuchar esta conversación de adultos. Sus labios solo se curvaron ligeramente en la apariencia de una sonrisa cuando sus sensibles oídos captaron las palabras conductor y camionero. Sin embargo, sin mostrar ningún interés, continuó su juego. Pasaron varios años y la pasión del joven Nicolás por los camiones se negaba a amainar. Ahora no solo los coches de juguete atraían su atención. Tan pronto como un camión pasó corriendo la cerca del orfanato, el niño inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia la ventana, o hacia la cerca, si en ese momento estaba caminando. Podía permanecer mucho tiempo de pie, prácticamente sin moverse, siguiendo el camión con una mirada extraña, triste o envidiosa. Pocas personas tienen una pasión que se manifiesta en la primera infancia y que continúa con ellos durante toda su vida. Pero este era claramente el caso aquí. Por supuesto, esto no podía pasar desapercibido para el entorno de Nicolás. En primer lugar, los profesores. Cabe señalar aquí que la institución en la que se encontró el niño tras la muerte de sus padres a una edad muy temprana difería favorablemente de otras instituciones similares. Por supuesto, como en todas partes, carecía de financiación. Pero las personas que trabajaban allí eran amables y responsables y mostraban una sincera preocupación por sus alumnos. Al darse cuenta del interés de Nicolás por los automóviles, una de las maestras una vez trajo al trabajo un camión de juguete que había comprado con su propio dinero. Desde entonces, el niño no lo ha abandonado ni un minuto, intentando incluso llevarse su juguete favorito a la cama. Esto, por supuesto, no le estaba permitido. Y formalmente, el camión todavía no se consideraba personal, sino público, y cualquiera podía jugar con él. Sin embargo, los amigos en desgracia de Nicolás, otros alumnos del orfanato, no estaban demasiado interesados en esta máquina. En parte, probablemente entendieron lo querida que era para el niño. Y en parte se guiaron únicamente por consideraciones pragmáticas. Mientras Nicolás jugaba con el coche, a todos los demás se les entregaron otros juguetes, que escaseaban en la institución. Adolfo Méndez estaba especialmente interesado en el destino del joven Nicolás. Lo cual, sin embargo, fue llamado por todos, incluidos los estudiantes, exclusivamente por su apellido. Era un anciano profesor de educación física. Habiendo trabajado como camionero la mayor parte de su vida, sentía cierta afinidad con el niño que había mostrado tanto entusiasmo por los camiones pesados desde una edad temprana. Incluso en la primera infancia de Nicolás, pasaban largas horas recluidos en un rincón remoto de la sala de juegos común. Adolfo Méndez le contó al alumno sus muchas aventuras en la carretera, lo que alimentó aún más su interés por la profesión que había elegido. Por supuesto, con un mentor así, el destino del niño estaba sellado. Solo una cosa preocupaba al viejo profesor de educación física. Sabía muy bien cuánto cuesta aprender a conducir en el mundo moderno. Y no entendía en absoluto de dónde podía sacar esa cantidad de dinero un graduado de un orfanato. Pero sin esto, el niño no verá la carrera deseada. Al final, Adolfo Méndez descubrió lo que podía hacer en esta difícil situación. E incluso se sorprendió de que un plan tan obvio no se le hubiera pasado por la cabeza desde el principio. Afortunadamente, no llegó tarde. En ese momento, Nicolás estaba a punto de cumplir 15 años, el mejor momento para llevar a cabo su plan. El día del cumpleaños del niño, la profesora de educación física se le acercó durante el recreo con una sonrisa sincera. Qué suerte que se le ocurriera esta idea justo antes de este día.
Quizás sería difícil encontrar el mejor regalo para Nicolás. Bueno, muchacho, felicidades, dijo Adolfo Méndez en voz baja, ya casi eres un adulto. En este día, por supuesto, me gustaría desearte una vida feliz y el cumplimiento de todos tus deseos. Gracias, señor Méndez, respondió el adolescente con una voz un tanto divertida y quebrada. Sí, por cierto, sobre cumplir deseos, continuó mientras tanto la maestra, espero que no hayas cambiado de opinión acerca de un futuro ser un buen conductor. Cambiarás de opinión, se rió Nicolás, no me perdonarías por eso. Bueno, realmente no te perdonaría, está bien, se avergonzó Adolfo Méndez. Nicolás se sintió incómodo e incluso un poco avergonzado por su broma descuidada. El ingenuo profesor de educación física no entendía bien este tipo de humor y bien podría tomarlo como un reproche. El chico no quería ofender en absoluto a su amado maestro, así que se apresuró a decir: sí, estoy bromeando, señor Méndez. Todavía quiero ser conductor y, idealmente, camionero. Es cierto, respondió el maestro, claramente tranquilizado por esta explicación. Entonces, pensé que podría ayudarte un poco con este asunto. Tengo un Toyota. Viejo, pero todavía bastante utilizable. Entonces pensé, ¿y si te enseño cómo usarlo? ¿Habla en serio? Nicolás estaba asombrado. En su rostro, la felicidad luchaba con la incredulidad. Por supuesto, Adolfo Méndez difícilmente bromearía así. Pero al mismo tiempo su propuesta parecía demasiado audaz y, en cierto modo, completamente inverosímil. Bueno, ¿quién en su sano juicio le enseñaría a conducir a un chico que apenas tiene 15 años? No podría ser más en serio, confirmó la profesora, así que sí o qué. Creo que lo harás genial. Y con tus habilidades, te resultará mucho más fácil volver a capacitarte para algo más interesante. Considéralo un regalo de cumpleaños. Gracias, dijo Nicolás. Su voz era ahora una mezcla de deleite y sorpresa. Él, por supuesto, sabía que Adolfo Méndez lo apoyaba sinceramente para que lograra su sueño. Pero ni siquiera podía imaginar que podría llegar tan lejos para ayudarlo. El entrenamiento comenzó. Todos los domingos, en su tiempo libre de lecciones y otras actividades socialmente útiles, Nicolás se ponía al volante del viejo coche de Adolfo Méndez. Por supuesto, el profesor siempre estuvo cerca y controlaba cada movimiento de su alumno. Le explicaba, mostraba y dirigía. Y el anciano profesor no se equivocaba con el niño, del mismo modo que él mismo estaba convencido de que conducir era verdaderamente su vocación. Nicolás parecía haber nacido al volante. Cada movimiento le resultaba fácil, todo le salía bien casi a la primera. Sin embargo, Adolfo Méndez continuó supervisando sus clases prácticas hasta su salida del orfanato. Esto dio sus frutos inmediatamente después de que Nicolás dejó la institución, logró obtener una licencia de conducir. Por supuesto, solo tenía derecho a conducir un liviano. Pero terminar la formación para convertirse en camionero fue mucho más fácil y económico que empezar desde el principio. Con sus nuevas habilidades, Nicolás consiguió un trabajo como taxista e incluso logró recibir su primer salario. Pero entonces sucedió algo en lo que ni él ni su anciano maestro pensaron. La negativa de recibir educación superior significó que el muchacho, que acababa de cumplir 18 años, estaba sujeto al servicio militar obligatorio. Así lo recibió el nuevo otoño ya en la unidad militar. Sin embargo, aquí también tuvo suerte. El tipo no se encontró ni con la novatada ni con la arbitrariedad del personal de mando. Además, en un año adquirió la codiciada habilidad de conducir un camión, junto con la correspondiente especialidad militar. Ahora no tenía dudas de que podría cumplir su sueño de infancia. Al regresar a la vida civil, de inmediato hizo precisamente eso. Y con desilusión descubrió que no todo era tan sencillo como parecía. La habilidad para conducir es, por supuesto, buena. Pero todos los empresarios querían a alguien con experiencia como camionero. ¿Dónde, joven?
vas a recorrer el país en una chatarra. Dijo uno de ellos sin rodeos, deberías casarte y tener hijos. Este tipo de trabajo no es para ti, muchacho. Pero puedo hacerlo, protestó Nicolás, entiéndame. Desde pequeño soñaba con conducir un camión. Muchos han soñado con ello desde pequeños, se quejó el potencial empleador, ¿y dónde están ahora? Como tú, soñamos con el romance de la vida de un camionero. Ya hemos visto suficientes películas de todo tipo. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, inmediatamente nos escondemos entre los arbustos. Entiendes que no se trata solo de conducir por lugares hermosos. Es trabajo duro, noches de insomnio y una enorme responsabilidad. Y a las chicas les encantan los románticos hasta el primer viaje largo. Y luego tienes que elegir la familia o el camino. Claro, lo entiendo todo, insistió Nicolás. Bueno, si lo entiendes, ve y adquiere experiencia. Hablaremos dentro de 10 años. ¿Cómo puedo conseguirlo si todos piensan como usted y nadie quiere darme una oportunidad? Exclamó Nicolás desesperado. El silencio fue su respuesta. Este diálogo podría haber continuado durante mucho tiempo, pero estaba claro que no conduciría a nada bueno. Y el joven se fue, sintiendo un gran rechazo en su corazón. El resto de los empleadores no fueron tan francos, pero obviamente pensaban de la misma manera. Nicolás buscó vacantes no solo en Internet, sino también a la antigua usanza a través de anuncios en los periódicos. Compraba paquetes enteros de ellos todos los días. O incluso visitaba el kiosco 2 veces, si por la mañana todavía no aparecía ningún número nuevo de alguna de las publicaciones que le interesaban. ¿De verdad estás leyendo todo esto? La vendedora se sorprendió un poco. En realidad, no, respondió Nicolás. Y, inesperadamente para él, le contó todos sus fracasos a la hora de encontrar trabajo. Solo en ese momento se dio cuenta de que realmente necesitaba hablar del asunto. Pero no había nadie. Después del orfanato, todos huyeron en todas direcciones, cada uno tenía su propia vida. Entonces no quedan viejos amigos. Y no había dónde conseguir otros nuevos. A menos que su maestro, Adolfo Méndez, visitara periódicamente a su antiguo alumno. Nicolás difícilmente se habría atrevido a contarle sus fracasos. Simplemente porque sospechaba que su mentor estaría aún más molesto que él por este giro de los acontecimientos. Estaba muy preocupado de que el muchacho tuviera éxito. «Qué inusual», dijo la muchacha, después de escuchar atentamente la historia de Nicolás, «definitivamente necesitas hacer realidad tu sueño». No es frecuente encontrarse con una persona que no quiera ser gerente o economista, sino camionero. No será justo si no lo logras. El mundo no es nada justo, respondió Nicolás con cansancio. Ríndete, le dijo de repente la vendedora con severidad, hay justicia, aunque no siempre la veamos. Al final, siempre triunfará. Creo que lo lograrás. Créelo. Gracias. Nicolás sonrió débilmente en respuesta. Desde entonces, empezó a preguntarle todos los días cómo avanzaba su búsqueda. Y él, a su vez, empezó a dirigirlos aún más intensamente que antes. Su fe en él le dio fuerza al chico. Además, realmente no quería que ella se sintiera decepcionada por su forma de afrontar la vida, que le demostró en una frase breve, pero muy precisa y concisa. Poco a poco empezaron a hablar de otras cosas. Nicolás le contó a Teresa, así se llamaba la muchacha, sobre su infancia, sobre su temprana pasión por los camiones, sobre el profesor Adolfo Méndez y sobre su servicio en el ejército. Ella, a su vez, le contó sobre su vida sencilla, pero bastante feliz. Sus padres estaban vivos y bien. Pero, lamentablemente, no eran lo suficientemente ricos como para poder mantener a la muchacha después de que se graduara de la escuela. Entonces terminó en un kiosco sin recibir ninguna educación. Pero no se desanimó, pues encontró ventajas inesperadas en su trabajo. Te sientas aquí todo el día, relajándote, por así decirlo, dijo,
se pueden leer libros de texto para prepararse para ingresar al curso nocturno. Y también libros de arte. Además, tengo muchísimos aquí, todo un kiosco. Tengo lo suficiente para vivir. Así que no me quejo. Teresa, le respondió Nicolás, eres la niña más inusual que he conocido. Puedo decir lo mismo de ti, sonrió, bueno, eso es, realmente no. Después de todo, hasta donde yo sé, no eres una niña. Y ambos se rieron. Los propios jóvenes no se dieron cuenta de cómo sus conversaciones poco a poco se hacían más largas y francas. Llegó el punto en que podían charlar durante horas hasta que otro cliente impaciente interrumpía su dulce conversación. Luego, Nicolás comenzó a acompañarla a casa después de que cerraba el kiosco. Y solo 6 meses después de esto, el chico finalmente decidió invitarla a una cita. Pensé que nunca llegaría a esto. Planeaba invitarte a dar un paseo la próxima semana. Entonces es bueno que lo haya hecho antes de ese momento. De lo contrario sería un poco incómodo. Cualquier cosa es mejor que perder la propia felicidad, sonrió Teresa. Eso es seguro, respondió él, sonriéndole. Pasó aproximadamente un año antes de que Nicolás y los padres de su novia se conocieran. Ella, por supuesto, estaba preparada para este paso desde hacía mucho tiempo. Pero el propio chico estaba terriblemente preocupado de que no les agradara. Aún así, un huérfano, sin educación, trabaja como taxista y espera algún día conducir un camión. Este no es en absoluto el conjunto de cualidades que a un padre y una madre amorosos les gustaría ver en el elegido de su hija. Y yo soy toda educada, rica y con un buen trabajo, se rió Teresa de esto, una princesa para la que no todos los príncipes son adecuados. Para mí, realmente eres una princesa, de la que ni siquiera todos los reyes serían dignos, respondió Nicolás, mirando con ternura a su amada. ¿No es esto lo más importante? Brillando de felicidad, respondió ella. Sus padres eran de la misma opinión. En su primer encuentro, Nicolás estaba notablemente nervioso, hablaba poco y casi no comía ninguna de las delicias que le ofrecían. Y traté de no mirar en absoluto a los posibles suegro y suegra. Aunque él mismo entendió lo estúpido que parecía, porque le mostraron la máxima cordialidad. Pero no pude evitarlo. Al final de la velada, Teresa y su madre empezaron a recoger la mesa. Mientras tanto, el padre de la niña, Víctor Pérez, asegurándose de que estuvieran completamente absortos en su trabajo y en alguna frívola conversación de niña, salió al pasillo e hizo señas silenciosas a Nicolás para que lo acompañara. Se levantó y lo siguió. Mi corazón estaba pesado. Esperaba escuchar ahora de labios de aquel hombre el veredicto de culpabilidad que había pronunciado sobre sí mismo hacía mucho tiempo. Pero él, mirando atentamente al chico, habló inesperadamente en voz baja, incluso con simpatía. Hijo, ¿estás bien? Has estado un poco triste toda la noche. Nicolás lo miró sorprendido y luego respondió a la pregunta. ¿Me considera un pretendiente adecuado para su hija? ¿No lo crees? Víctor Pérez arqueó una ceja, está encantada contigo. En casa solo hablamos de lo buen tipo que eres. Y parece que tú también la amas. Entonces, ¿cuál es el problema? Nicolás comenzó a contarle de manera confusa sus temores, que ya le había expresado repetidamente a su hija. Y recibió de su padre casi la misma respuesta que de ella. No te molestes con todas estas tonterías, hijo. Eres una buena persona y, como ahora veo claramente, amas mucho a Teresa. Todo lo demás son meras tonterías. Esto no convenció plenamente a Nicolás, pero lo calmó un poco. Y con cada visita posterior a los padres de Teresa, tenía cada vez menos dudas. En esta familia siempre fue recibido con calidez y sinceridad, como uno más. Parecía que nadie excepto él veía la más mínima razón para tal tormento. Y finalmente llegó el momento en el que decidió proponerle matrimonio a Teresa. Ella, por supuesto, aceptó felizmente. Y sus padres parecían incluso más felices que los propios recién casados. La boda resultó muy modesta, pero divertida.
Y unos meses después, sucedieron dos acontecimientos alegres más. En primer lugar, Teresa quedó embarazada. En segundo lugar, Nicolás finalmente encontró el trabajo con el que había soñado durante tanto tiempo. El propietario de una empresa pequeña y bastante nueva, joven y ambicioso, no tuvo miedo de contratar a un conductor que no tuviera la experiencia pertinente. La pareja compartió esta noticia durante la cena. Nicolás, sin embargo, volvió a tener algunas preocupaciones y dudas. ¿Ahora que estamos esperando un hijo, debería cambiar de trabajo?, preguntó preocupado cuando la primera ola de euforia disminuyó. ¿Por qué no? Teresa se sorprendió, llevas tanto tiempo en esto. Pero ahora puede que no esté en casa durante un mes, o incluso 2. ¿Cómo estarás aquí sola con el bebé? No estaré sola, sonrió Teresa, mis padres siempre están ahí, podemos manejarlo. Después de todo, 1 o 2 meses no es un año, ni siquiera 6 meses, como ocurre, por ejemplo, con los marineros y sus esposas. Y ahora tendrás un salario mayor, que nos hace falta, sobre todo teniendo en cuenta el niño. Sí, tal vez tengas razón, suspiró Nicolás, todavía no del todo convencido. Oye, le dijo Teresa con severidad, no te atrevas a renunciar a tus sueños, ¿me oyes? Sabía con quién me iba a casar. Sabía que tarde o temprano lograrías lo que deseas y te convertirías en camionero. Y te hable con acento agudo de esto y creí en ello cuando tú mismo no lo creías, ¿recuerdas? Lo recuerdo. Nicolás sonrió involuntariamente. Entonces, no me retracto de mis palabras. Y créeme, el hecho de que te quedes encerrado entre 4 paredes y sufras por una oportunidad perdida no nos hará más felices a mí ni a nuestro hijo. Así que no intentes hacer nada estúpido. Todo estará bien. Teresa resultó tener razón. Si las partidas periódicas de Nicolás cambiaron algo en su relación, fue solo para mejor. Cada vez que él viajaba, parecían enamorarse aún más el uno del otro. El trabajo de Nicolás solo fortaleció su afecto mutuo. Trató de arreglárselas para que su esposa no tuviera que dar a luz sola. Afortunadamente, el jefe se encontró con él a medio camino y adelantó ligeramente las fechas del próximo viaje. Nicolás regresó a casa un mes antes del nacimiento de su hija y planeó pasar al menos las 2 primeras semanas con su recién nacida y con su familia. Junto con Teresa, fueron de compras, eligieron cosas nuevas para la niña y amueblaron su futuro dormitorio. Con estas agradables tareas, el tiempo pasó completamente desapercibido. 2 semanas pasaron volando en un instante. Y ahora llegó el momento de que su esposa fuera al hospital de maternidad. Más precisamente, los médicos insistieron en que llegara allí incluso antes, pero la mujer literalmente les ganó estos pocos días maravillosos que pasó sola con su marido. Después de despedir a Teresa, Nicolás regresó a casa, pensando en traerle algo al día siguiente. ¿Flores? ¿Algún dulce? ¿O tal vez deberíamos pensar en algo más original? Decidió firmemente que debía complacer a su esposa todos los días, tanto antes como después del parto. Finalmente, se le ocurrió una idea increíble y se acostó temprano para poder comenzar a implementarla por la mañana. Estaba de muy buen humor. Nicolás se despertó en medio de la noche, lo cual era completamente inusual para él. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Pero al cabo de unos segundos se dio cuenta de que el despertar no fue espontáneo. Su teléfono sonaba en la mesita de noche al lado de la cama. Al acercarlo a sus ojos, vio que el número de Teresa aparecía en la pantalla. No quedaba sueño en ninguno de los ojos. «Cariño, ¿pasó algo?», preguntó preocupado, levantando el teléfono. «Nicolás, ven rápido, parece que estoy dando a luz», dijo y colgó. «¿Cómo es eso?», pasó por la cabeza de Nicolás. Después de todo, aún faltan 2 o 3 semanas para que finalice el plazo. Sin embargo, mientras su cerebro pensaba, su cuerpo actuaba. Al final resultó que, no había olvidado los viejos hábitos militares, a pesar de que en su vida civil Nicolás prefería reunirse tranquilamente y sin prisas.
Pero ahora, en una situación crítica, se vistió en cuestión de segundos. No tardó más de media hora en llegar al hospital. Parece que por primera vez en su vida conducía el coche con tanta negligencia. Incluso superó el límite de velocidad un par de veces, pero aún así disminuyó la velocidad, decidiendo acertadamente que si sufría un accidente o era detenido por la patrulla, perdería mucho más tiempo. Sin embargo, Nicolás estaba preso del pánico. Entendió claramente que algo andaba mal. Era demasiado pronto para dar a luz. Y la voz de Teresa en el teléfono sonaba algo asustada y tensa. Evidentemente estaba pasando algo que no debería haber pasado. Y, lo que es peor, el tipo entendió claramente que no podía hacer nada al respecto. Todo dependía de los médicos y de la propia Teresa, y él solo podía brindarle apoyo moral. En el hospital lo recibieron con una calma sorprendente, incluso con frialdad. En su imaginación, pintó cuadros verdaderamente apocalípticos: charcos de sangre, enfermeras corriendo presas del pánico, los rostros preocupados de los médicos. No había rastro de nada de esto. La sala de espera estaba vacía. Ni siquiera pudo conseguir de inmediato que alguien se le acercara. Finalmente bajó una enfermera seria, pero bastante tranquila. «Tu esposa está dando a luz ahora, no puedes verla», dijo. «¿Pero no es demasiado pronto para ella?», intentó aclarar Nicolás. «Espera, el médico te lo explicará todo», respondió ella, y desapareció tan inesperadamente como había aparecido. No había nada que hacer. Nicolás se sentó en un banco duro e incómodo y comenzó a esperar, sin saber exactamente qué. Pasó una hora, seguida de otra y luego de una tercera. De vez en cuando, uno de los miembros del personal médico pasaba corriendo junto a él. Pero incluso si se dignaban en prestarle atención, la respuesta a todas las preguntas fue la misma. «Espere». Y Nicolás esperó pacientemente. ¿Qué más podía hacer? En total, su vigilia duró unas 5 o 6 horas. Afuera ya empezaba a amanecer cuando el cansado médico finalmente bajó a verlo. Su bata estaba toda manchada con algunas manchas sospechosas, pero en sus brazos sostenía a un bebé completamente vivo. «¿Es usted el marido de Teresa González?», preguntó el médico, mirando al cansado Nicolás. «Lo soy», confirmó. «Doctor, ¿tal vez pueda explicarme qué está pasando? ¿Por qué el parto comenzó prematuramente? ¿Cómo fue todo?» «¿Esto?», asintió hacia el bulto en las manos del médico, incapaz de continuar la frase. «Sí, conócela, esta es tu hija», dijo, entregando a la niña en manos de Nicolás. «Nació un poco prematura. Nada crítico, pero tendrá que quedarse con nosotros por un tiempo. Pero en cuanto a tu esposa». El médico guardó silencio, como buscando palabras. Nicolás se dio cuenta de que no lo miraba y desvió la vista primero hacia el suelo y luego hacia la pared más cercana. Al muchacho no le gustó esto, pero no interrumpió, esperando pacientemente la continuación, aunque todo dentro de él se derrumbaba. «Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Nadie esperaba tales complicaciones. Todo estaba bien anoche. Doctor, ¿qué le pasa a Teresa?». Incapaz de soportarlo, preguntó Nicolás sin rodeos. «Lo siento mucho, pero su esposa ya no está con nosotros», respondió el médico casi rápidamente. Y finalmente, por primera vez en toda la conversación, lo miró directamente a los ojos. Había auténtica tristeza en la mirada del médico. Nicolás tuvo la impresión de que nunca había perdido a un paciente en la mesa de operaciones. Pero ¿por qué, en este caso, Teresa debería ser la primera? Nicolás no recordaba cómo llegó a casa ese día. De alguna manera llegó allí, evitando milagrosamente un accidente en el camino. De alguna manera incluso encontró la fuerza para llamar a los padres de Teresa y contarles la terrible noticia. Y entonces su autocontrol finalmente lo abandonó. Corría por la casa al azar y ni siquiera lloraba, no. Aullaba como un animal herido. Ni él mismo sabía cuánto duró esto. Varias horas. O tal vez días. Entonces un recuerdo pasó por su cabeza.
Su 18º cumpleaños. Graduación solemne del orfanato. Adolfo Méndez, guiñando un ojo con complicidad, le entrega un paquete. Nicolás mira dentro y se sorprende al encontrar allí una botella de buen coñac. Miró al ahora ex maestro. Ya eres un adulto, dice y sonríe, esto solo sucede una vez en la vida. Se debería celebrar. Nicolás, muy joven, trae una botella a casa. La abre. Huele. Y la vuelve a cerrar con disgusto. El olor a alcohol por sí solo desencadena el reflejo nauseoso. No entiende en absoluto lo que la gente encuentra en esta extraña bebida y no va a descubrirlo. Pero aún así guarda la botella en el armario de la cocina. Después de todo, es un regalo. No se tira. Nicolás nunca bebió en su vida. No molestaba a los demás, simplemente no le veía el sentido a esta actividad. Pero ahora, después de haber perdido a Teresa, recordó esa botella de coñac. Se sirvió un vaso y bebió casi de un trago. Tosió. Era como si sus entrañas estuvieran ardiendo. Sirvió más. Y luego una y otra vez. Y así sucesivamente hasta vaciar la botella. A lo largo de la semana siguiente, Nicolás bebió continuamente, sin siquiera entender cómo apareció exactamente nuevo alcohol en su casa. Apagó su teléfono, o tal vez simplemente estaba muerto. De una forma u otra, ni el personal del hospital, donde aún se encontraba su hija recién nacida, ni los padres de Teresa pudieron comunicarse con él por teléfono. Al final, el padre de la muchacha, temiendo por el estado de su yerno, decidió visitarlo. Cuando llegó, encontró la puerta del apartamento casi abierta de par en par, el interior completamente desordenado y a Nicolás, tan borracho que parecía incapaz de percibir la realidad en absoluto. Suspirando profundamente, el suegro se puso manos a la obra. Limpió el apartamento, corrió a la farmacia a buscar un remedio para la resaca y vertió los restos de vodka barato en el inodoro. Así empezó a esperar a que su yerno recuperara el conocimiento. Esto no sucedió pronto, después de unas horas. Pero Víctor Pérez sabía con certeza que bajo ninguna circunstancia se debía dejar solo a Nicolás. Le llevó algo más de tiempo poner en orden a su yerno al menos un poco y conseguir al menos una mirada significativa de su parte. Resultó bastante difícil. Durante mucho tiempo no hubo alcohol en la sangre de Nicolás, pero estaba intoxicado por su dolor, encerrado en sí mismo y no quería escuchar a nada ni a nadie. «Deme el vodka, Víctor Pérez», dijo con tristeza. «Tú no eres un bebedor, Nicolás», intentó razonar con él su suegro, «ni un poco, en todo el tiempo que te conozco, incluso en vacaciones. Esto te matará». «Bueno, déjalo así», espetó Nicolás, «¿para qué debería vivir ahora?» «Aún tienes una hija, ¿lo has olvidado?», le reprochó Víctor Pérez. «Una niña, es todavía un bebé, que perdió a su madre a una edad tan temprana. ¿No quieres que ella también pierda a su padre? ¿O crees que es fácil para Valentina, tu suegra, y para mí? Por cierto, perdimos a nuestra hija. Nuestra única hija». Su tono era suave, más comprensivo que acusador. Sin embargo, en sus últimas palabras se escondía claramente un reproche, aunque Víctor Pérez intentaba no demostrarlo. Nicolás bajó los ojos al suelo. De repente se sintió muy avergonzado por su comportamiento imprudente. Mientras tanto, el suegro continuó. «¿Crees que a Teresa le gustaría esto? ¿Crees que ella querría este destino para ti? ¿Y para tu hija? Sin hijos. A ella le gustaría que continuaras trabajando y criando a tu hija. Y luego, cuando llegue el momento, encontrarás tu felicidad con otra mujer. No discutas. Sé que es demasiado pronto para hablar de esto ahora. Pero algún día sucederá. Y quiero que recuerdes mis palabras en este momento y no dudes». «Quizás tengas razón», dijo Nicolás con dificultad, «debe ser más difícil para ti que para mí, y estoy completamente equivocado al hacer esto. Pero la verdad es que no sé si podré soportarlo». «No te culpes», dijo Víctor Pérez en voz baja, «Valentina y yo nos tenemos el uno al otro. Y todavía piensas que no tienes a nadie más.
Pero eso no es cierto. Tienes una hija y nos tienes a nosotros. Te aceptamos en la familia, no eres un extraño para nosotros. Entonces, recobra el sentido y vuelve al trabajo. Y durante tus viajes cuidaremos de la bebé. Por cierto, ¿ya has decidido cómo quieres llamarla? A Teresa siempre le gustó el nombre Elena, respondió Nicolás confundido, creo que así es como debería llamarse. Así empezaron a vivir. Nicolás hacía viajes, los padres de Teresa se quedaban con la pequeña Elena. Durante los primeros años, le resultó difícil incluso mirar a su hija, le recordaba demasiado a su difunta esposa. Pero gradualmente el dolor se hizo menos agudo y estas pequeñas similitudes empezaron a complacerlo en lugar de entristecerlo. La niña era como un recordatorio viviente de que su amada estaba aún en este mundo. Pero eso también pasó. Elena creció y Nicolás gradualmente dejó de verla como su esposa muerta. Era una persona, con carácter e intereses propios. En algunos aspectos era similar a su madre, en otros era increíblemente diferente de ella. La niña se tomaba con calma los constantes viajes de su padre, habiéndose acostumbrado a esta situación desde pequeña. Sin embargo, Nicolás todavía se preocupaba de cómo afrontaría su hija su próximo viaje. El caso es que se suponía que iba a durar más de lo habitual. Su camino se dirigía hacia el extremo norte y se suponía que su ausencia duraría varios meses. Pero luego, tendría un merecido descanso. No te preocupes tanto, le dijo Víctor Pérez. Está acostumbrada a tu trabajo, piensa que el viaje durará un poco más de lo habitual. No la dejarás sola. Pero ella solo tiene 6 años, duda Nicolás, a esta edad, unos pocos meses es una cantidad de tiempo colosal, olvidará por completo que tiene un padre. No lo olvidará, no te preocupes. Estaré atento a esto. A pesar de todas las garantías de los padres de Teresa de que todo estaría bien, Nicolás se fue con el corazón apesadumbrado. Últimamente, cada nuevo viaje se le hacía cada vez más difícil. Sintió que se estaba perdiendo los momentos más importantes de su vida mientras viajaba por el país. Quería cada vez más pasar tiempo con su hija, criarla solo y no dejarla en manos de sus abuelos. Sin embargo, había asumido obligaciones y tenía que cumplirlas. Y así, a pesar de todo, fue. Cuando salió de su ciudad natal, todavía había fuertes heladas en febrero. Pero al final del viaje, la primavera ya lo saludaba. La nieve se estaba derritiendo lentamente y los primeros brotes ya estaban brotando en los árboles, que no habían sido estropeados por los días cálidos. Nicolás condujo por la carretera, a pesar de todas sus preocupaciones, sin dejar de admirar el paisaje. Incluso sintió la habitual emoción alegre que lo abrumaba cada vez que llegaba a un lugar nuevo. Fue por este sentimiento que entró en esta profesión. Fue por esto que continuó conduciendo el camión pesado una y otra vez, recorriendo muchos kilómetros de carreteras y permaneciendo despierto por la noche. Estaba pasando el río, todavía cubierto de hielo. Hielo primaveral peligroso, engañoso e inestable, del que en cuestión de días no quedará ni rastro. Y entonces, por el rabillo del ojo, Nicolás notó algo extraño. Detuvo el camión al costado de la carretera y salió, mirando de cerca la interminable extensión blanca. Su atención fue atraída por algún movimiento en el río. Después de mirar de cerca, se dio cuenta se trataba de un perro que se estaba ahogando, que había pisado descuidadamente una fina capa de hielo y ahora no podía escapar por sí solo del cautiverio en agua fría. Sin pensarlo ni un segundo, corrió en esa dirección, arrancándose el suéter mientras avanzaba. Sin embargo, mientras corría más cerca, se dio cuenta de que estaba gravemente equivocado. El animal que se tambaleaba en el agua no era un perro. Era un lobo. Además, su manada estaba en la orilla, mirando impotente a su camarada y sin poder ayudarlo. Cuando el hombre se acercó, los animales, todos a la vez, volvieron la cabeza en su dirección. Nicolás no tenía miedo. Una vez escuchó que los lobos rara vez atacaban a las personas. Y estos animales en particular no mostraban ningún signo de agresión.
El hombre incluso creyó ver esperanza en sus miradas. O una petición de ayuda. Sabían que una persona podría salvar a su hermano Gris que estaba en problemas. Y tenían razón. Nicholas, sin pensar en el peligro, tiró su suéter y rápidamente se quitó las pesadas botas. Y luego se arrastró boca abajo sobre el fino hielo hacia la bestia que se estaba ahogando. No se resistió, como si entendiera que el hombre quería ayudarlo. A pesar de esto, sacarlo del agua resultó ser una tarea difícil. El hielo se resquebrajó peligrosamente, advirtiendo que difícilmente podría soportar el peso de un cuerpo, y aunque fueran dos definitivamente se rompería. El cuerpo se le entumeció y le dolían las manos. A pesar de esto, Nicholas atrajo obstinadamente al lobo hacia él, agarrándolo, como le parecía, por el cuello. El hielo se rompió y se resquebrajó, y el hombre se arrastró por él hacia la orilla, arrastrando consigo al animal exhausto, como si lo remolcara. Lentamente, centímetro a centímetro, se dirigieron hacia el rebaño, que observaba en silencio la salvación de sus compañeros. Y ahora, por fin, la victoria. El hombre y el lobo se encontraron en la orilla salvadora, fuera del alcance del traicionero hielo. Nicholas estaba empapado y sentía dolor, al parecer, en cada célula de su cuerpo. Y, sin embargo, estaba jubiloso. Solo entonces se dio cuenta de que había hecho mucho más de lo que pensaba. No solo salvó al desafortunado animal. Ahora, cuando yacía junto a él en el suelo, quedó claro que no era un lobo, sino una loba. Además, estaba embarazada. Esto significa que salvó no solo una vida, sino al menos dos. Y probablemente más. Los lobos rara vez tienen un solo cachorro. Nicholas no supo cuánto tiempo permaneció junto a esta loba. No tenía fuerzas para levantarse ni siquiera para alcanzar su suéter. El depredador, como era de esperar, fue el primero en recobrar el sentido. Se levantó con dificultad sobre sus piernas temblorosas y olfateó, como si intentara recordar mejor a su salvador. Y luego los lobos se fueron. Rápidamente y sin ser vistos, desaparecieron en el denso bosque que cubría la orilla. A Nicholas le pareció que simplemente desaparecieron en la neblina. Continuó tumbado allí, pensando perezosamente en levantarse, ponerse un suéter y gatear hasta el coche. Pero no tenía fuerzas. En ese momento escuchó el rugido de un motor muy cerca de él. Y luego una voz humana. Hombre bien hecho. Pocas personas se atreverían a arriesgar sus vidas por una criatura del bosque. Pero vamos, levántate. No tiene sentido quedarse aquí. Te enfermarás. No. No puedo. Jadeó con acento agudo Nicholas. Y en ese mismo momento sintió las fuertes manos de alguien agarrarlo por debajo de los brazos, obligándolo a ponerse de pie. Sobre sus hombros había una especie de tela abrigada, como una manta o una toalla. Su piel, sin embargo, apenas sintió este contacto. Vamos a llevarlo a mi casa, dijo otra voz, también masculina, está muy cerca de aquí. Al menos entrará en calor y se tomará un descanso. No. No, protestó Nicholas débilmente, el camión. Tu camión no se va a ir a ninguna parte, le respondieron, te llevaremos al pueblo, no te preocupes, si mueres como héroe aquí, el cargamento no llegará a ninguna parte. Pensando que esto parecía bastante lógico, Nicholas dejó de resistirse. Como en la niebla, vio que lo metían en una vieja Isuzu, donde además de él había dos hombres más. Uno, aparentemente, era un cazador. Pero ¿quién era el segundo? ¿Algún aldeano? Sin embargo, era muy difícil razonar. Aunque el viaje resultó muy corto, Nicholas incluso logró quedarse dormido. Lo despertaron cuando llegaron a la casa más grande y ricamente decorada del pueblo. El segundo hombre debía haber sido alguna persona importante aquí. Quizás incluso el jefe de la aldea. A Nicholas le trajeron té caliente, que claramente olía a frambuesas con mucha mermelada. Además, le proporcionaron ropa seca. Después de un tiempo, el hombre sintió como si todo su cuerpo fuera atravesado por miles de pequeñas agujas.
Estaba temblando violentamente. La taza caliente, que hasta ese momento no había sentido, me quemó las manos. Solo ahora se daba cuenta de lo helado que estaba en realidad. Después de tomar unos sorbos de té, Nicolás empezó a toser desesperadamente. Además, contra su voluntad, se quedó dormido. Se resistió desesperadamente, pensando que aún necesitaba entregar la carga a su destino. Y luego regresaría con su pequeña hija. Tenía la clara impresión de que, si se quedaba dormido ahora, no podría despertar. La impresión, afortunadamente, resultó engañosa. El propio Nicolás no se dio cuenta cuando dejó de luchar contra el sueño y permitió que el abrazo de Morfeo lo absorbiera por completo. Se despertó en una habitación luminosa completamente desconocida. Y luego se dio cuenta de que obviamente tenía una temperatura muy alta. Una chica desconocida, que parecía tener más o menos su edad, estaba dando vueltas junto a la cama en la que él yacía. Llevaba una bata blanca y en la mano sostenía una jeringa de aspecto amenazador. Parecía bastante irritada, pero al notar que el paciente había abierto los ojos, sonrió acogedoramente. «Qué bueno que hayas recobrado el sentido. Por cierto, dormimos un día y medio. Aunque esto no es demasiado sorprendente, considerando que estuviste bajo el agua fría durante unos 20 minutos y luego rodaste en la nieve durante el mismo tiempo». «¿Qué? ¿Qué me pasa?», preguntó Nicolás, tosiendo cada palabra. «¿Qué piensas que te pasa?». La muchacha se rió entre dientes. «Neumonía». «Neumonía, eso es. Pero una vez que despiertes, vivirás. Por cierto, soy Carla. Enfermera rural. Y estás en la casa del alcalde». Miró severamente a Nicolás, como si hubiera leído sus pensamientos. «Te quedarás aquí hasta que te mejores». «¿Puedo al menos llamar?», preguntó. «Necesito advertir a mis jefes sobre el retraso del viaje. Y a mis familiares». «Sí, se puede llamar», permitió Carla gentilmente. Nicolás pasó 3 largas semanas en cama. Y todo este tiempo la enfermera estuvo cerca. Ella no solo lo atendió, sino que también le llevó comida, lo acompañó al baño y lo entretenía con conversaciones. Posteriormente, analizando todo lo sucedido, el hombre llegó a la conclusión de que sin su presencia simplemente se habría vuelto loco de ansiedad y soledad. En algún momento, compartió la historia de su vida con la niña. Cómo soñó toda su vida con conducir un camión y cómo conoció a una chica que creyó en su sueño. Cómo los padres de esta muchacha lo aceptaron en su familia y luego cómo ella se convirtió en su esposa. Y cómo, al final, la perdió, recibiendo a cambio una pequeña hija. Carla le respondió con franqueza. «Yo también tengo», dijo, «una situación, en cierto sentido, contraria a la tuya. Tenía un novio, pero huyó. Siguió prometiendo que se casaría conmigo cuando quedara embarazada. Pero esto nunca sucedió. Me dijo que no necesitaba a una mujer tan defectuosa. Desapareció. Bueno, sí, tal vez fue para mejor. Por tristeza, imagínate, me fui a estudiar. Más precisamente, fui al centro regional. No por sed de conocimiento, sino para no estar en un lugar donde todo me recuerde a él. Y al final encontré mi vocación. Así pasa», dijo Nicolás arrastrando las palabras. «Creo que es de verdad para mejor». ¿Para qué sirve un novio que pueda decirle eso a su amada? «Eso también es cierto», sonrió Carla. Cuando Nicolás finalmente se recuperó y abandonó la lejana aldea del norte, ya sabía con certeza que regresaría. Pero primero había que terminar el trabajo. No le tomó mucho tiempo. Faltaban solo 10 kilómetros para su destino cuando vio a la desafortunada loba, quien involuntariamente determinó su destino futuro. El viaje de regreso fue mucho más rápido ya que las condiciones climáticas mejoraron significativamente. Apenas un mes y medio después ya estaba en casa. Empacó sus cosas, escribió una carta de renuncia y compró boletos de avión. Regresó al pueblo no solo, sino con su hija. Nicolás estaba muy preocupado por cómo reaccionaría Elenita ante el cambio de lugar de residencia y ante su nueva novia.
Ella, por supuesto, nunca conoció a su madre, pero aún así tal vez no aceptaría a una mujer desconocida. Sin embargo, todo salió lo mejor posible. La niña quedó completamente encantada con los campos de la sierra. Además, tuvieron suerte de mudarse en pleno verano. Se encontraron con una gran cantidad de bayas frescas, setas y otros recursos naturales. Además, Elenita siempre soñó con un perro grande y ahora podrían conseguirlo. Es cierto que decidieron esperar un poco con esto. Mirar más de cerca, elegir con tiempo. No había ninguna prisa. Con Carla, la niña de alguna manera estableció inmediatamente una relación cálida y de confianza. Elena, a pesar de todos los esfuerzos de su familia, carecía de calidez maternal. La enfermera, por su parte, siempre quiso tener hijos. Y, en general, a ella no le importaba mucho si eran familia o adoptados. Entonces, en cierto sentido, se conectaron. Nicolás también estaba feliz. Ya no esperaba poder volver a amar. Pero Carla despertó en él sentimientos olvidados hace mucho tiempo. Además, se dio cuenta de que le gustaba mucho la vida en el campo al aire libre. Y le encontraron trabajo en el pueblo. Trabajar como conductor de tractor con su experiencia no resultó nada difícil. Una noche el hombre no pudo dormir y salió al porche a tomar aire fresco. Salió y se quedó estupefacto. Justo al lado del porche estaban sentados en fila 5 cachorros de lobo, todavía muy pequeños, que apenas empezaban a salir de la guarida. Y detrás de sus diminutas espaldas, se alzaba la orgullosa silueta oscura de su madre. Pasaron varios momentos de ansiedad mientras Nicolás descubría qué era qué. Al principio incluso temió que los lobos hubieran irrumpido en el pueblo. Pero luego se dio cuenta e incluso se rió aliviado. Al final, esta era la misma loba que él, arriesgando su vida, sacó del río en la primavera. «Viniste a mostrármelos, ¿no?», le dijo afablemente, señalando con la cabeza a los cachorros de lobo. «Están bonitos». La loba, como le pareció a Nicolás, le hizo un breve gesto con la cabeza. Entonces, al igual que ese día junto al río, pareció esfumarse en el aire junto con toda su manada. Y el hombre permaneció mucho tiempo en el porche, admiró el impresionante cielo estrellado, que no se ve en la ciudad, y pensó en sus propias cosas. 6. Una misteriosa sonrisa apareció en su rostro. Salvé 6 vidas enteras ese día. Sí. Además, cambié la mía propia. No está mal. Y los 3 continuaron viviendo, acercándose cada día más el uno al otro. Los lobos no volvieron a aparecer, y eso no es de extrañar. Estos orgullosos depredadores intentan mantenerse alejados de las personas que, entre otras cosas, representan un peligro real para ellos. Están solos, como las personas. Cazan, crían cachorros y viven una vida normal, lejos de miradas indiscretas. Nicolás ni siquiera estaba seguro de no estar imaginando a la loba. Todo sucedió demasiado rápido. Y semejante complot parecía demasiado irreal. Si un hombre lo hubiera visto en una película, habría pensado que claramente el guionista había ido demasiado lejos. Pero la realidad a veces resulta más apasionante que cualquier imaginación humana. Una semana después de este extraño incidente, toda la familia Nicolás tuvo que vivir otra noche asombrosa y aterradora. Todo empezó cuando 5 hombres fuertes irrumpieron en su casa. Más tarde supieron que se trataba de prisioneros que se habían fugado de la cárcel, cosa que abundaba por esos lares. «Necesitamos comida, ropa, armas, dinero y joyas», dijo uno de ellos, volviéndose hacia Nicolás. «Nos das todo voluntariamente y no tocaremos a tus mujeres». Los amigos que estaban detrás de él se rieron asquerosamente. Nicolás podría haberles dado todo lo que tenía para proteger a sus seres queridos. Pero algo en la mirada del hablante le hizo comprender no se limitarían a un simple robo. Habiendo recibido lo que quieren, simplemente matarán a todos los habitantes de la casa para no dejar testigos. Y esto en el mejor de los casos. «Muchachas, por favor traigan el joyero del segundo piso», dijo con calma.
Por supuesto, no tenían ninguna caja. Eso no sirve, gruñó el bandido. Allí llamarán a la policía. Aquí no hay cobertura móvil, no te preocupes, respondió Nicolás. Además, si pasa algo, lo oirás. Entiendo que quieras tomar rápidamente nuestros objetos de valor y seguir adelante. Así que no nos demoremos. Mirándolo fijamente, el asaltante asintió de mala gana. Después de asegurarse de que Carla y Elenita habían subido al segundo piso, con un movimiento brusco agarró un cuchillo del soporte de la cocina. Siguió una pelea. Con su cuerpo, Nicolás bloqueó el acceso de los bandidos a las escaleras donde desaparecieron su hija y su prometida. Luchó desesperadamente e incluso logró infligir algún daño a los bandidos. Pero la batalla fue claramente desigual. El propio Nicolás, golpeado y herido, estaba exhausto. Y comprendió que estaba perdiendo ante los bandidos enojados, que claramente ya habían matado gente. Sin embargo, continuó luchando, con la esperanza de darles tiempo a sus chicas para retirarse por la segunda escalera. Y en ese momento sucedió algo que nadie podría haber esperado. Nicolás ni siquiera entendió de inmediato lo que había sucedido. Y los asaltantes no debieron darse cuenta en absoluto. Sombras oscuras cruzaron las paredes. Se escuchó un rugido sordo. Un segundo, y una manada de lobos voló hacia los bandidos. Unos momentos más y todo terminó. No tocaron al dueño de la casa y desaparecieron tan rápida y silenciosamente como habían aparecido. Solo uno de ellos se quedó hasta tarde. O, mejor dicho, sola. Nicolás, por supuesto, la reconoció. Ella otra vez. Esa loba que salvó junto con los cachorros de lobo por nacer. Ella vino por última vez para pagar una deuda con un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ella. El hombre sintió lágrimas correr por sus mejillas, mezcladas con sangre. Gracias, susurró, me salvaste a mí, a mi cachorra y a mi loba. Nicolás estaba dispuesto a jurar que el depredador gris entendía el significado de sus palabras y nuevamente asintió brevemente. Como esa noche cuando ella vino a mostrarle sus cachorros de lobo rescatados. Ahora no tenía ninguna duda de que este episodio realmente sucedió, y no en su excesivamente rica imaginación. Y luego desapareció, siguiendo a su manada. El hombre se dio cuenta de que ahora era para siempre. Explicar todo esto a la policía resultó ser más fácil de lo que pensaba. En estos lugares creían en la gratitud, e incluso en la inteligencia de los animales salvajes. Como Nicolás aprendió de los mismos agentes del orden, aquí incluso había leyendas e historias que recordaban sorprendentemente bien. Y nada más que el ataque de una manada de lobos podría explicar el estado de los cuerpos de los bandidos, por mucho que lo intentaran. No sucedieron más episodios desagradables en la vida de Nicolás. Unos meses más tarde, le propuso matrimonio a Carla y celebraron una ruidosa boda rural. Además de todos los demás invitados, también estuvieron presentes los padres de Teresa. Esto hizo que el novio se sintiera algo incómodo, pero simplemente no pudo evitar invitarlos. Sin embargo, esta incomodidad se disipó rápidamente. Víctor Pérez, comprendiendo claramente el estado de Nicolás, se acercó a él y le dijo en voz baja. ¿Recuerdas lo que te dije hace mucho tiempo, cuando trataste de emborracharte hasta morir después de que Teresa falleciera? Nicolás, por supuesto, lo recordó. Y él asintió con evidente alivio. Y su suegro continuó, más alto, para que Carla pudiera oírlo. Mi esposa y yo vinimos aquí para celebrar la boda de Nicolás, a quien podemos llamar con orgullo nuestro hijo adoptivo. Y, aprovechando el derecho de los padres, damos nuestra bendición a los recién casados y aceptamos con gusto a Carla en nuestra numerosa y amorosa familia. La novia, al escuchar este conmovedor discurso, lloró y sonrió al mismo tiempo. Y se dirigió al padre de Teresa para pedirle que se convirtiera en el padrino de su bebé, a quien resulta que ella ya llevaba en su vientre. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.